buenas tardes. Mi nombre es Alondra Rodríguez. Estudio licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las etapas de la historia en México. Empezamos con el primer tema. El primer imperio de México fue un estado que nació como un resultado del movimiento de España desde la firma de Tratos de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan Casa-Mata. México fue la única unión que adaptó su régimen después de la independencia en España, territorio correspondiente de Antiguo Vicente de Nueva España, con excepción de las capitanías generales como Cuba, Santo Domingo y Filipinas. La Guerra de Independencia de México duró 11 años y distribuía mucho un ser de movimiento homogéneo. Su propósito inicial era apoyar el regreso de Fernando VII como rey de España contra la invasión francesa, aunque después de José María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la independencia total de Nueva España. Después de la ejecución de Morelos, los insurgentes resistieron como granillas confinadas en pequeños territorios. Agustín de Iturbide se convirtió en el presidente de Elite, que vio amenazados sus intereses. El último virrey que recién llega de España, Juan, se encontraron para firmar la independencia del virreinato el 24 de agosto de 1821. Ambos personajes reiniciaron en el portal de Ceballos y firmaron los puntos de dominados tratados de Córdoba, en el cual reconocía la independencia y la soberanía de territorio de representantes de Nueva España. Eso es un poco sobre el imperio del mexicano. Hablamos un poco sobre la reforma, que es la revolución llamada la reforma. Se inicia el 19 de marzo de 1824 con la proclamación del Plan Ayuntla, que desconocía a Santa Anna. Creaba gobierno previsto y convocaba, una asamblea constituyente. El procedimiento era desde el indicado para sacar la partida de su angustia. No era por lo mismo, pero otra cosa, que era un episodio de guerra religiosa contra europea, pro, pro, perdón, protestante y católica, que una guerra exótica en nuestro medio y que solo fue posible para prevenir. Nos habíamos convertido en un protectador, los iniciadores del movimiento. Darle el carácter franco, una guerra protestante católica, liberal de máscara. En lugar de Tylon, dejaron la reformista crillosa que sin saber la letra Calvino llevaría adelante la ofensiva encaminada a destruir la única insurrección mexicana que había sobrevivido a la tempestad de la Iglesia Católica, pues. La única institución que pudo apartar a nuestros de Texas y California, lo que encabezó Mejía Franco por los hombres del Plan de Ayuntla, que quizás sin saber lo que hacían resultó los encargados de llevar. La primera parte del programa de instrucción de la iglesia como poder económico, pues fue grande. Hoy vamos a hablar sobre otro tema, que es la revolución mexicana. Es más que un conflicto armado que se inicia en año del 20 de noviembre de 1910, perdón. Los antecedentes de conflictos de remota a la situación de México bajo la dictadura conocida como porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder del país, dictadura conocida como de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, estos logros se realizaron con altos costos sociales, lo que es la economía, acabar con la pobreza, entre otros, que pasaron los estratos menos favorecidos a la sociedad y la oposición política. El régimen de Díaz durante la primera década del siglo XX, varias crisis de diversas esferas de la vida nacional, cuando Díaz aseguró una entrevista
se restringía al finalizar un mandato sin buscar la relación, pues la situación política comenzó a agitarse, la oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestó por días. En este caso, el Francisco I. Madero realizó diversas grías en el país con miras en forma de un partido político. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en el cual resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato, tuvo diferencias con otros líderes eh, revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emilio Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno medialista en 1913, sí, en 1913 un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Brandon Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. Porfirio Díaz, un mestizo oxeno que se destacó en el ejército liberal, combatió otros grupos conservadores y que participó en la intervención francesa. Había asumido la presidencia desde 1876 tras el triunfo de rebelión de Tutextec y para el final de su séptimo mandato en 1910 había mantenido una dictadura en 13 años. Durante los últimos años de su gobierno Díaz comenzó una época calibrada y una posteriores que se iban a incrementar, que se iban incrementando debido a que se padecieron diversas crisis simultáneas en todos los ámbitos sociales, políticos y culturales. Estos son un poco de los antecedentes políticos de la Revolución Mexicana. El sistema político del gobierno de Díaz sufrió una severa crisis debido al envejecimiento del presidente y su camillera, conocidos comúnmente como los científicos, y lo que lo volvió un sistema excluyente al que no tenía acceso a las generaciones. Por debido a los avances de edad del presidente, la cuestión de la sucesión presidencial cobró más importancia. Así los científicos redujeron el poder político que pasaron entonces a miembros de oposición. Esta decisión además ocasionó concentración de poder político y económico en varios regímenes. La entrevista del presidente Díaz y de la aparición del libro, Madero surgió varios partidos políticos, algunos a favor del actual gobierno y otros completamente en contra. Entre ellos encontraban el Partido Democrático, en lo que había participado entre otros Benito Juárez y Manuel Calderón, quienes fundaron el Club de Soberanía Popular, aunque posteriormente el general fue eliminado de la plantilla debido a que ocasionó comisionado de Europa en septiembre de 1909. Y esto sería todo por mi parte. Me falta mi opinión. Yo opino que todo esto, toda la reforma, todo el imperio, lleva consigo a conseguir un México mejor, y tratar de mejorar tanto la economía como la sociedad, como lo político, para poder sobrellevar cada una de las etapas. Gracias a algunas tomas de decisiones, México ha crecido en cierta manera, pero ahora en la actualidad la toma de decisiones ha sido bastante catastrófica que no se ha podido mejorar. Uh, hay, hay muchos políticos que lucharon por un México independiente, que lucharon por un México mejor. Sin embargo, los políticos, como lo mencionaba anteriormente, los políticos actuales no saben cómo conformar para acabar, vaya, con la crisis de la economía, con la crisis de las guerras. La reforma se hizo con el afán se creó pues
para hacer un plan de Ayulta que pues desconocía a Santa Ana, que creaba pues el gobierno realmente, que se hizo, gracias a eso se hizo una guerra religiosa, por lo cual tratamos de acabar con esto. Esto sería ahora sí todo por mi parte, muchas gracias, bonito día.